Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sean todas, todos y todes bienvenidos a este programa, el podcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán, ustedes disculpen, y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Como siempre, para mí, Julio César Bermúdez Paz, es un placer tenerles aquí y pues bueno, con temas tan importantes como son la cuestión relacionada con los derechos humanos. Pero fíjense ustedes que este programa es particularmente especial, porque si bien es cierto, siempre hablamos de derechos humanos, contemplemos una parte, o más bien detengámonos un segundo a pensar en esto. ¿Realmente son solamente para los seres humanos los derechos? ¿Son solamente los únicos objetos, digamos, beneficiados de este tipo de situaciones? ¿Realmente tendría que ser así? Para lo cual, el día de hoy me complace presentarles al maestro Eder Ramírez Galindo. Eder, bienvenido. Muchísimas gracias, Julio, por permitirme estar aquí. Y sí, efectivamente, esta es una pregunta que pues se ha vuelto muy popular, muy común y es de actualidad. ¿Somos los seres humanos los únicos que debemos ser protegidos por el derecho, es decir, que tengamos derechos? Los animales, los demás animales, porque debemos partir de la premisa que también los seres humanos somos animales. Entonces, los demás animales también tienen derechos o deben tener derechos, se les debe reconocer. Y es por eso, bueno, gracias por darme esta oportunidad de poder platicar con tu auditorio acerca de esta cuestión, ¿no? Que sin lugar a dudas puede generar algún tipo de controversia u opiniones encontradas, porque bueno, existen situaciones como la tauromaquia, por ejemplo, que unos están a favor, que otros están en contra, que por qué existe la tauromaquia, ¿no? Esta posibilidad de hacerle daño o ser crueles con un animal solamente por diversión. Entonces, gracias por la oportunidad. Las peleas de gallos, por ejemplo. Las peleas de gallos, efectivamente. Terrible, que generalmente siempre termina con la muerte de ambos animales, ¿no? Entonces, terrible. Pero bueno, como tal, el tema de esta ponencia que tenemos por parte del maestro Eder es la situación jurídica de los animales en México y América Latina. Pues vamos empezando, Eder, con esto. Primeramente, dime tú, por favor, que eres el experto, ¿qué papel tienen los animales en el derecho? Bueno, pues tristemente, Julio, tengo que decirte que si nos vamos a los ordenamientos jurídicos, vamos a tomar como base el Estado mexicano. En específico, el Estado de Michoacán, ¿qué nos dice nuestro Código Civil? Bueno, en el Código Civil los demás animales son considerados como bienes, objetos de apropiación. ¿Qué quiere decir que sean objetos de apropiación? Que podemos hacer uso, podemos aprovecharnos de ellos como queramos. Y la verdad es que no es así, o no debería de ser así. Pero bueno, tristemente en el Código Civil siguen teniendo esta cuestión de bienes muebles, o en su caso bienes inmuebles, como son los pie de cría o los animales mal denominados animales bestias de trabajo, ¿no? Que afortunadamente, gracias a la tecnología, el uso de nuevas herramientas, ya no se usan en el campo, pero que aún así están o siguen contemplándose en el Código Civil. Eso es por un lado. Si bien es cierto, esta cuestión realmente trae aparejado una cosificación de los animales, porque realmente no los diferencia de otras cuestiones como una mesa, ¿no? Una casa, un automóvil, y realmente son lo mismo. Evidentemente que no. Aquellos otros son objetos inanimados. Los demás animales, por su parte, son seres orgánicos que sienten, que se mueven y que ya lo platicaremos más adelante, pero veremos cómo hasta son parte de nuestra familia. Julio, ¿no? En el derecho, si bien se ha avanzado y hemos tenido algunas cuestiones como el bienestar animal, donde se busca la protección de ciertos intereses, llamémoslo así, porque no son derechos propiamente, dado que no están positivados, es decir, no están contemplados como tales en un documento normativo, en una ley, código o lo que fuere, pero sí existe el reconocimiento de que deben estar libres, por ejemplo, de hambre y de sed. Es decir, que
que alimentar o que proporcionar pues agua para su supervivencia, que deben estar libres de incomodidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan estar en un ambiente que les permita pues desarrollarse, y que precisamente ese es el otro aspecto, el libre desarrollo natural. Debemos tomar en cuenta que cada uno de los demás animales tienen morfologías, intereses y cuestiones distintas. Por ende, no va a ser lo mismo siempre el cómo se desarrolla un animal de otro animal, ¿cierto? Otra cuestión lo es el que estén libres de dolor, de enfermedades. Eso es una cuestión bien importante, y que aquí, bueno, es el tema, ¿no? Que comentábamos de la tauromaquia o de las peleas de gallos que bien mencionabas. ¿Realmente se garantiza que estén libres de dolor? Evidentemente que no. Entonces esto va en contra de este posicionamiento de libertad. Sin embargo, esta cuestión del bienestarismo no ha sido en todos los países, no es regulado en todos los países de la manera que debería ser. No lo es así. Incluso como en el estado de Michoacán, perdón, siguen siendo permitidos la tauromaquia, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, tenemos una ley de derechos y de protección animal que regula el trato de las personas para que se genere un trato digno y ético frente a los demás animales, lo cierto es que exime de este trato digno a cuestiones de espectáculos como la tauromaquia o las peleas de gallos, por ejemplo. Por otra parte, tenemos en el Código Penal que se encuentra tipificado la crueldad y el maltrato animal. No podemos ocasionar actos crueles ni maltrato a los demás animales. Y en caso de que así sea, bueno, se puede aperturar alguna carpeta de investigación e incluso ir a prisión por estos actos, ¿no? Pero volvemos al tema. Se exceptúan cuestiones como las corridas de toros o como las peleas de gallos, que evidentemente en estos actos se generan actos crueles, se genera maltrato, pero bueno, están exceptuados tristemente en el Código Penal. Entonces, este es el panorama jurídico que tenemos respecto de los demás animales. Al final de cuentas, son tratados como cosas. Antes de que se me olvide, también es cierto que se ha reconocido en estas leyes de protección animal el que los demás animales son seres sintientes. Ya vamos avanzando, Julio. Claro. Vamos avanzando, se tiene ya el reconocimiento de que son seres que, al igual que nosotros, y que eso nunca se debió de haber diferenciado, sienten. Que al igual que nosotros deben desarrollarse de una manera adecuada, que deben garantizarse ciertos intereses para que pues puedan desarrollarse tal como nosotros. Los seres humanos, tú que estás aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, seguramente siguiendo estas categorías tradicionales de los derechos fundamentales de primera generación, segunda generación y demás, donde se garantizan derechos civiles, culturales, incluso los últimos. Ya el derecho al Internet es un derecho fundamental para que los seres humanos podamos desarrollarnos adecuadamente, claro. ¿Cierto? ¿Y qué pasa con los demás animales? También tienen estos intereses, también tienen ciertos intereses que deberían ser reconocidos. Claro. Eder, en ese sentido, fíjate que tocas algo muy, muy interesante. Sí, efectivamente, los animales también son parte, por ejemplo, a veces de nuestra familia, ¿no? O sea, se muere, por ejemplo, uno de nuestros perros, de nuestros gatos, que son los animales más comunes que tenemos en casa. Y por supuesto que se siente, ¿no? Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde están esos animales que ayudan a terapia, ¿no? Son animales terapéuticos. Tenemos otros ejemplos donde pues, los animales son parte integral de una sociedad, ¿no? O de una cultura, o de una religión. Pero fíjate que se me hace también, en cierto modo, terrible porque pues, todo esto es en función digamos, del aprovechamiento que podamos tener de un animalito, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa, Eder? Por ejemplo, cuando un animalito, por ejemplo, no nos sirve para nosotros, es decir, no nos aporta como una terapia o una compañía o algo así. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, no es cierto, a lo mejor un lobo salvaje, ¿no? Que nunca se adapta, por ejemplo, o se adaptaría con nosotros. También estos animalitos, en general todos los animales,
¿merecen alguna protección entonces en este caso ante la norma? ¿Deberían de tener una protección ante la norma y por supuesto de los derechos humanos? Bueno, pero claro, Julio, bueno, primero que nada deberíamos de apartar primero que nada esta cuestión de derechos humanos, dado que pues bueno, desde el origen, ¿no? De las propias derechos humanos, solamente para los humanos. Quizá deberíamos hablar de derechos fundamentales que pudiese quizá encuadrar, si bien es cierto en la teoría jurídica, los derechos fundamentales son los derechos humanos positivados, ¿no? O constitucionalizados. Pero bueno, no porque los demás animales puedan ser aprovechados por el hombre, no porque los animales representen algún beneficio para con nosotros, decías tú, de los demás animales que se utilizan en aspectos terapéuticos o incluso la perrita, pero no recuerdo el nombre, que sirvió en esta cuestión de un terremoto en la Ciudad de México, ¿no? Muy famosa ella. No nada más porque también sea parte de tu familia signifique que debe ser protegido únicamente por el valor que tú como ser humano les das, no. Claro. O sea, los demás animales tienen intereses que les son propios. Los animales, en esta clasificación, los demás animales considerados salvajes o en la vida silvestre, evidentemente merecen protección. Julio, te pregunto, ¿quiénes son realmente los que estamos invadiendo la Tierra, ¿no? Este globo terráqueo? Podríamos considerar incluso que los seres, los demás animales silvestres, podríamos considerarlos como pueblos originarios incluso. ¿Por qué? Porque son ese grupo, esa comunidad de seres que se ha desarrollado durante el tiempo en una determinada parte de la Tierra, y nosotros, los seres humanos, malamente hemos extendido esta urbanización, no hemos tomado en consideración su hábitat, no los hemos tomado en consideración, replanteando todos y cada uno de los demás animales merecen protección o deberían merecer protección jurídica por el simple hecho de que tienen intereses inherentes, tal como los seres humanos. Claro, Adier, en ese sentido, fíjate que desgraciadamente tenemos una visión súper antropocéntrica de la realidad, ¿no? O sea, nos ponemos nosotros como seres humanos como el eje y todo gira alrededor de nosotros, lo cual se me parece terrible. Creo que tú lo has dicho perfectamente bien. No somos los únicos que importamos, ¿no? Diría la Carta de la Tierra, tendremos que ser seres planetarios, pero entendiendo justamente nuestra posición dentro de este ecosistema, no que somos el pináculo del ecosistema, no, somos parte de, y tendríamos que aprender justamente a convivir con las demás especies, porque no somos la única, y mucho menos la que más importa. En ese sentido, Eder, ya nos adelantabas un poco de algunas situaciones, de algunos parámetros jurídicos que protegen a los animales, ¿no? Como por ejemplo el derecho penal. Pero podemos ahondar un poco más en el tema, es decir, ¿hay más situaciones relacionadas con derechos o con normas que protejan a los animales? Sí, Julio, justamente vayámonos a la cuestión penal. En nuestro sistema jurídico mexicano, pues al final del día se está regulando el actuar del ser humano para que no cometa estos actos crueles o de maltrato para con los demás animales. Sin embargo, bueno, esta es una protección indirecta, por así decirlo, de los demás animales. Siguen siendo ellos objeto del derecho, no sujetos de derecho. No se está protegiendo al animal per se, como tal. Sin embargo, bueno, tenemos una experiencia, bueno, tenemos la situación en Argentina, donde a través de una interpretación bien interesante que se ha hecho en su ordenamiento penal, donde se considera a los demás animales como víctimas. Fíjate qué interesante. En Argentina, al ser considerado uno de los demás animales como víctima, le estás reconociendo que tiene derechos. Claro. Ajá. Y entonces, a través de esta interpretación y de este reconocimiento, se han llevado a cabo diversos
diversos juicios, diversos mecanismos jurídicos para su protección, tales como el habeas corpus, ¿no? Que en nuestro sistema mexicano lo tenemos, pero que es una parte del juicio de amparo. El amparo mismo, que en Argentina es un poquito distinto, pero a través de estos mecanismos, estas garantías constitucionales de protección, se ha posibilitado el reconocimiento de ciertos animales como sujetos de derecho. María de las Victorias, una jurista argentina, justamente decía que en Argentina tienen al menos 600 animales reconocidos como sujetos de derecho. Fíjate qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque al ser sujetos de derecho, al reconocerles ciertos derechos, implica que el actuar del ser humano se ajuste a los límites de esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas experiencias en Argentina. Tenemos también, por ejemplo, por otro lado, acciones de tutela, el reconocimiento mismo en Colombia, por ejemplo, de ciertos animales de compañía. ¿Qué son los animales de compañía? Malamente, y quizá debemos de cambiar este término que a veces empleamos de mascotas. Claro. No son mascotas. Mascotas, como tú bien lo decías, tiene un origen antropocéntrico de yo ser el amo y dueño de un ser que está a mi lado. Se ha empleado o se busca que es preferible el término de animal de compañía, ¿no? Animal de compañía, que es quien está justamente en tu núcleo familiar, pero que incluso ha ido más allá. Y a través de estos mecanismos jurídicos se ha reconocido como parte de la familia. Lo que ahora se denomina familias multiespecies, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Incluso también en Argentina hay un caso de un perrito llamado Clifford que justamente él padecía de una enfermedad, y en la época pasada de COVID, el único lugar donde proveían del medicamento que se requería para su tratamiento, pues se encontraba cerrado por las cuestiones de COVID. Pues se promovió justamente un mecanismo jurisdiccional para hacer efectivo que se le pudiera otorgar el medicamento, incluso, bueno, vender en este caso, y la persona que actúa a nombre de él, uno por esta cuestión de ser parte integral de su familia, parte integrante de su familia. Y fue como se logró que se le pudiera otorgar estos medicamentos a este ser, ¿no? Entonces, sí, ha habido más experiencias, y bueno, precisamente en un tema de investigación que estamos desarrollando, es lo que buscamos. Buscamos un mecanismo jurisdiccional que sea efectivo y con el cual se pueda garantizar al menos que los demás animales estén libres de maltrato, de tortura, de actos crueles, de los demás animales. Y esto tiene como base una sentencia en un recurso de revisión, el 163/2018, seguramente ya has oído hablar de pero en este juicio fue muy interesante porque existió un conflicto entre una sociedad gallera, una empresa gallera, que se dedica precisamente a las peleas de gallos, donde ante la publicación de una ley de protección animal que prohibía las peleas de gallo, promovió un amparo en contra de esta ley. No le fue concedido, se fue al amparo en revisión, y el tema principal que aborda esta sentencia, o que abordó esta sentencia, fue que a pesar de que existan derechos humanos fundamentales como la propiedad, porque fue alegado, ¿no? Si son mis gallos, yo puedo hacer uso y disfrute de ellos. La cultura, los gallos o las peleas de gallos han sido una tradición en México desde tiempos antiquísimos, ¿no? Pero a pesar de que existieron, se confrontaron estos derechos fundamentales de los seres humanos, de esta empresa, la Corte resolvió que la
protección de los animales de la crueldad o de actos crueles es un principio constitucional. Fíjate qué interesante, en este caso, pues nos presenta un primer saque, un primer origen de cómo pueden ser protegidos los demás animales. Es un principio constitucional implícito la protección de los demás animales. Por ende, debe existir un mecanismo jurídico con el cual se pueda garantizar que se puedan proteger a los demás animales, ¿no? Entonces, bueno, grosso modo, estas son ciertas experiencias, ciertos mecanismos, Julio, que se han empleado para su protección. Perfecto. Eder, bueno, vamos llegando al fin de este programa. Sin embargo, Eder, quisiera que nos hicieras un último breve comentario. Eder, ¿qué falta? ¿O cómo podemos ayudar? ¿O cómo podemos tratar de transformar esta realidad y bajarnos un poquito nosotros de nuestra nube y poder empezar a reconocer las demás especies como parte de este ecosistema? ¿Qué es lo que sigue en esta situación de la protección del derecho animal? ¿Qué sigue, Julio? Bueno, pues es una cuestión bien interesante, pues desde la propia cultura, dejar esta cuestión antropocéntrica, bien lo decías. Los seres humanos malamente nos hemos concebido como el fin último de protección de todo. Todo es para, con y de los seres humanos. Hay que dejar esta postura, ¿no? Reconocer que existen otros seres igual merecedores de trato que nosotros, que también sienten, ¿no? Y eso es en principio. En segundo, ¿qué sigue? Bueno, sería fantástico, Julio, que se pudiera constitucionalizar los derechos de los animales, positivar en un ordenamiento que existen derechos de los demás animales, lo que podría traer aparejado que los mecanismos jurídicos que ya tenemos en el derecho se pudieran emplear. Eso sería magnífico. Pero existen también otras formas, por ejemplo, el reconocimiento de los demás animales como sujetos especiales de derecho. Me quiero referir, por ejemplo, ¿qué pasa con los seres humanos incapaces? ¿Qué pasa con los menores de edad? Realmente, pues, si bien tienen derechos, realmente no los pueden ejercer por sí mismos. Tienen que hacer alguien más, por interpósita persona, para el respeto de sus derechos, ¿no? Ese podría ser también otra vía, reconocerles que son sujetos especiales de derecho y que sea a través de alguna organización, por ejemplo, que pudiese actuar a nombre de ellos y en representación de ellos para que se reconozcan y se garanticen estos derechos. Creo que eso sería lo siguiente, ¿no? Este reconocimiento de ser quizá un sujeto de derechos, ¿no? Más allá de otra cosa, y evidentemente de un mecanismo jurisdiccional con el cual se pueda garantizar el respeto de esos derechos, porque de nada nos va a servir que en un ordenamiento exista el reconocimiento de ciertos derechos cuando no exista este mecanismo jurisdiccional para hacerlos efectivos. De nada nos va a servir. Es como tener letra muerta, como lo hemos sufrido incluso los seres humanos cuando tenemos ciertos derechos garantizados, ¿no? Reconocidos en la Constitución, pero que no existe el mecanismo efectivo de protección. Claro. Entonces, esas dos cuestiones, ¿no? El reconocimiento de ellos bajo una modalidad de sujeto de derechos y el mecanismo jurídico con el cual hacer efectivos esos derechos, Julio. Excelente. Eder, sin duda interesante, muy interesante este tema. Me da mucho gusto tenerte aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos platicando de esto. Ojalá podamos ahondar en el tema en ocasiones posteriores, pero bueno, por el momento se nos acabó el programa. Te agradezco muchísimo tu atención, tu cuidado de estar aquí con nosotros y sobre todo tu tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Julio, de verdad, y a tu auditorio. Este tema realmente es muy interesante. A veces lo dejamos de lado, no omitimos y no pasa inadvertido que existe en nuestro estado, en nuestro país, muchas cuestiones que nos dañan, ¿no? Que nos duelen. Pasamos por muchas cuestiones, ¿no? Pobreza, inseguridad, trabajo, demás. Eso no significa
que no reconozcamos o que no entremos a este tema de la protección de los demás animales, Julio. Excelente. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y sobre todo gracias a usted que está en casa, en el trabajo, en el transporte público, desde cualquier lugar que nos esté usted sintonizando. Agradecemos mucho el favor de su preferencia, de su tiempo y de su atención. Bien, y recuerda, CDH contigo.